Hola a todos, sean bienvenidos a La Voz de la Justicia Podcast, un espacio de reflexión y análisis donde hoy abordaremos una problemática bastante fuerte que afecta profundamente a niños, niñas y adolescentes de Colombia y del mundo. Bueno, Adai, mira que muchas veces creemos que denunciar significa encontrar ayuda inmediata, protección y tranquilidad. Sin embargo, pues para muchas víctimas el camino apenas comienza ahí. Existen historias donde el miedo, la presión y el desgaste emocional terminan acompañando todo el proceso, dejando pues marcas que van mucho más allá del hecho inicial. Hoy vamos a hablar sobre una realidad que pocas veces se analiza a profundidad, como los procedimientos judiciales y las instituciones pueden impactar emocionalmente a los menores víctimas de violencia sexual y por qué es tan importante construir una justicia más humana, sensible y realmente protectora. Imagina que eres un niño y has vivido una de las peores experiencias que un ser humano puede enfrentar, un abuso. Finalmente, tu familia decide denunciar. Crees que el peligro ya pasó, pero entonces empieza otra pesadilla, el propio sistema judicial. Tienes que contar lo que te pasó en la comisaría, luego repetirlo ante investigadores y después ante un psicólogo. Y años o meses después, revivirlo en un juicio penal. El artículo de la criminóloga Maite Muña, publicado en la revista AICA, define esto como la victimización secundaria o el segundo dolor, infligido por las instituciones encargadas de protegernos. Si bien el estudio de Maite se centra en una realidad europea, específicamente en España, esta problemática golpea con la misma o mayor crueldad en nuestro contexto colombiano. En Colombia, el camino hacia la justicia para un menor de edad suele convertirse en un laberinto torturoso y hostil. Hoy, en A la Voz de la Justicia, vamos a analizar cómo en la búsqueda de justicia hay una transformación en una segunda condena y qué soluciones urgentes necesitamos implementar en nuestro país para evitar esto. Bueno, hablemos de números, Dai, porque los datos reflejan una crisis global. El documento que analizamos expone que en España el 65% de los menores víctimas de abuso experimentan revictimización en el proceso. Además, estima que entre el 10% y el 20% de la población infantil de este país ha sufrido violencia sexual. Ahora bien, miremos a Colombia. Las cifras de nuestro entorno son desgarradoras. Según el Instituto Nacional de Medicina Legal, en el país se reportan más de 19.000 casos de presunto abuso sexual contra menores de edad al año. Estamos hablando de un promedio aterrador de más de 50 niños agredidos por día. Al igual que señala el artículo original, la gran mayoría de las víctimas se concentran en la infancia y la adolescencia. Pero hay un dato alarmante que une a ambas realidades, la cifra negra. El texto advierte que cerca del 70% de estos delitos nunca se denuncian por el miedo de los niños a no ser creídos o el temor familiar al desgaste del proceso legal. En Colombia ocurre exactamente lo mismo. El temor a enfrentarse a la burocracia de la fiscalía, a las interminables audiencias y al señalamiento social hace que miles de casos se queden en el silencio sepulcral de los hogares. De todo lo anteriormente mencionado, nos surge una pregunta. ¿Estamos de manos atadas? Y la respuesta es un rotundo no. El documento nos plantea una seguridad jurídica impecable, la prueba preconstituida. Consiste en que el menor rinda su declaración una sola vez durante la investigación, de forma protegida y grabada en audio y video, para que esa pieza digital sea la que se use en el juicio oral y en todas las actuaciones procedentes. Así, el niño no tiene que volver a sentarse frente a su agresor ni testificar años después. En el papel de Colombia, esto está completamente regulado. Nuestro artículo 150 del Código del Procedimiento Penal contempla el testimonio de menores bajo estrictas reglas de protección para evitar el contacto directo con el acusado. Sin embargo, la brecha entre la ley y la práctica es inmensa. ¿Cómo se logra humanizar este proceso? El artículo destaca dos herramientas que Colombia ha empezado a implementar, pero aún no cubren todo el territorio nacional.
Uno de los mecanismos en estudio y que estamos poniendo en práctica en Colombia y a nivel mundial es la cámara Gesell, una habitación dividida por un espejo unidireccional o espejo espía. De un lado está un defensor de familia o un psicólogo forense, quien entrevista al menor mediante dinámicas adecuadas para su edad, y del otro lado, invisible, para el niño, está el juez de control de garantías, el fiscal y la defensa, quienes observan la diligencia y mandan sus preguntas a través de un intercomunicador. Por otro lado, tenemos la idea de casa de los niños. Es una estrategia nórdica basada en el principio de bajo el mismo techo. En lugar de que el menor tenga que ir primero a una unidad de reacción inmediata como la URI de la fiscalía, luego al hospital para el examen médico y después al ICBF, este modelo propone que todas las instituciones se trasladen a un único espacio seguro y amigable para el menor, una sola puerta de entrada, una sola declaración y atención psicológica inmediata. Las conclusiones del artículo de Maite nos dejan una lección contundente. No basta con tener leyes bonitas impresas en los códigos si el sistema judicial no invierte recursos reales en transformarse. Llevando esto a nuestra realidad colombiana, el desafío es monumental. Necesitamos que las cámaras Gesell de la Fiscalía y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dejen de ser un privilegio de las grandes capitales como Bogotá o Medellín y lleguen a las regiones y zonas rurales donde la violencia sexual infantil es una herida abierta y silenciosa. Proteger a la infancia exige presupuesto, más psicólogos forenses especializados, mejor infraestructura tecnológica y juzgados con un enfoque de verdadera protección integral. Una justicia que llega tarde o que destruye emocionalmente al niño en el camino para demostrar la verdad no es justicia. Escuchar activamente a los niños, creer en sus relatos y evitar que revivan su dolor es una deuda histórica que Colombia tiene con sus miembros más vulnerables. En modo de reflexión, entendemos que a veces la verdadera justicia no está solamente en castigar al responsable, sino en evitar que la víctima siga sufriendo mientras intenta ser escuchada. Ningún niño debería sentir miedo al pedir ayuda, ni revivir su dolor una y otra vez para demostrar que dice la verdad. Como sociedad, tenemos la responsabilidad de construir espacios más humanos donde proteger la infancia sea más importante que cualquier otro trámite o procedimiento. Gracias por acompañarnos hoy en A la Voz de la Justicia podcast. Esperemos que este tema nos invite no solo a reflexionar, sino también a comprender que detrás de cada caso existe una vida que merece ser cuidada, escuchada y respetada. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Adiós.